Estábamos hablando, mira que bien, muy bien. Acá las pitas que se acuerdan de todo. Bueno, eh, para saber, siempre hay ciertas cosas que uno cuando entiende de lo que es la filosofía ayurveda, eh, podemos entender todo. Hoy en día hay mucha información dando vueltas con respecto a lo que es ayurveda y ustedes van a escuchar siempre la palabra doya o constitución, qué doya soy, como si esto fuese el horóscopo o el vieron que quieren saber las características y medio como que, pero si yo hago el curso voy a saber cuál es mi doya y mi como el futuro, como viste, como la bola mágica del futuro. Sí, ya lo sabes, sos los tres doyas, ¿sí? Yo voy a ir diciendo palabras que parecen que no se van a entender, luego se van a entrelazar y vos vas a entender de qué estamos hablando, ¿sí? Sobre todo Marian, que es la que no hizo el curso anterior, el resto de las chicas más o menos algo ya saben. Entonces, para poder entender, primero tenemos que saber que no estudiamos de la misma manera que se estudia en la escuela, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que saber es que somos todos los elementos y somos los tres doyas. ¿Sí? Hay uno que se va a destacar más, o tal vez dos, o tal vez los tres, depende del momento de la vida, del día y del año. Entonces partamos de la base que todos tenemos todo. ¿Sí? Que hay ciertas características que van a entrar en desequilibrio, porque tal vez esa parte en este momento de mi vida está más sensible. ¿Sí? Hay cierto tipo de constitución con el que yo voy a nacer, que ese es el que llamamos el Pakriti. ¿Sí? El Pakriti es la materia. La clase pasada, en lo que fue la introducción a la Ayurveda, estuvimos viendo que Pakriti es la primera acción. ¿Sí? Luego cuando veas la primera clase vas a entender un montón de cosas, pero igual todo de a poquito, porque son muchos conceptos y muchas palabras también en otro idioma. Yo trato de no usar muchas palabras en sánscrito. La que dejaste grabada y pasaste hoy. Sí, la que Sí, la pasé estaba hoy. escuchando Ah, mientras hacía bueno. las cosas. Ay, buenísimo, buenísimo. Pero tenía el volumen un poco bajo, eso sí. Entonces me costaba mucho. Yo lo tenía muy bajo. Claro, no, por lo menos en mi celular lo puse Sí. al máximo y no se llegaba. No, porque estaba lejos en ese momento el teléfono. Y entonces el Pakriti es la constitución con la que nosotros nacemos, que se forma en el momento de la concepción. Ahí no se pudieron unir las chicas. Se forma en el momento de la concepción. Tu papá y tu mamá tenían un estilo de vida y se alimentaban y pensaban de una manera, ¿sí? En el momento de concebirte, a vos te transmiten eso, de manera de genética, de pensamientos, de emotividad, y se forma esa persona única que sos vos, esa mezcla de elementos, ¿sí? Por eso, aunque haya dos kafas, dos pitas, dos batas o qué sé yo, nunca van a ser iguales, porque fuimos concebidos y fuimos armados. Recuerden que nos vamos armando de todo lo que vamos creyendo y eso nos lleva a una manera de accionar que por más elementos parecidos que tengamos nunca vamos a ser iguales. Lo que uno dice, pero fueron dos hermanos criados por los mismos padres en el mismo contexto y son dos personas diferentes. Claro que sí, porque tienen elementos distintos y tienen tendencias a distintas cosas. Entonces, el Ayurveda nos dice que todo nuestro universo está formado por 5 grandes elementos que son el éter, el aire, el fuego, el agua y la tierra, que están ordenados de manera más sutil a la manera más densa. ¿Sí? Hay algunas escuelas que consideran el espacio o éter, que mejor dicho, está mejor decir espacio que éter, porque éter en realidad es una traducción del inglés, ¿sí? Entonces, como que nos quedaríamos un poco corto. Mejor sería decir espacio o akash, que es la palabra, en sánscrito. Por eso los registros akáshicos y todo eso es el espacio. Pero no es el espacio que hay entre los planetas y las estrellas, sino que es el espacio entre las cosas, ¿sí? Entre las ideas, los pensamientos, las acciones, las comidas, los tiempos de las cosas. Por eso tiempo y espacio se entrelazan. Más espacios das, más espacio ganas, más tiempo das, más espacio generas. Ese espacio es el que contiene a los otros elementos para que se puedan suceder como energías. Cuando nosotros hablamos del aire,
No vamos a estar hablando solamente del aire que sopla, pero sí de su accionar, porque va a estar reflejado en nuestro cuerpo. Entonces, para que nuestro cuerpo se mueva, para que podamos hablar, vamos a necesitar el elemento aire, ¿sí? Que es móvil, es el que impulsa. Pero si yo me abro, no voy a ver aire que sopla. Y tampoco está relacionado sí con el aire que entra, pero no con el aire de los pulmones, no con la zona de los pulmones, ¿sí? Entonces, si yo me abro al medio, no voy a ver un fuego, una llama encendida, pero sí voy a ver su accionar, lo que quema, lo que transforma, ¿sí? Lo que cocina. Entonces, todo lo que genera un proceso metabólico, por detrás está el fuego que transforma, ¿sí? Todo lo húmedo de mi cuerpo tiene que ver con el elemento agua y todo lo sólido y conciso con el elemento tierra, los huesos, los órganos, las estructuras mentales, porque aparecen en el cuerpo físico, mental y emocional. Entonces, ¿todas tienen hueso? Sí, todas tenemos tierra. ¿Todos tienen lágrimas, saliva, un poco de moco? Más, menos, tenemos. Bien, digerimos algunos más, algunos menos, comemos o nos queda ahí como entró, salió. No, entonces digerimos, tenemos fuego. Pensamos más, menos, tenemos más memoria, menos, está el fuego. ¿Sí? Si yo abro la boca, ¿tengo un agujero? Está el espacio. O sea, los órganos en mi cuerpo no están pegados. Hay espacio. Ese espacio es el éter. ¿Sí? Es el Akash. Lo mismo con el tema del aire. ¿Sí? Para poder moverme, para poder hablar, está el aire. Para poder pensar, los pensamientos se asocian con el aire. Entonces, la unión de estos elementos nos van a dar lo que nosotros decimos constitución, biotipo o dosha. Dosha significa constitución en sánscrito, pero no es tan importante con saber que la combinación de dos elementos van a formar un dosha físico, ¿sí? Mental y emocional, yo con eso ya estoy bien. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a tener, voy a agarrar para escribir un poquito en el pizarrón, chicas. Hago como Dosha quiere decir constitución y también desequilibrio. Constitución. Ay, no me digas que no agarré la cartuchera con Sí, la agarré, como es negra no lo veía. Cuando nosotros decimos constitución, hablamos de dosha. Cuando decimos biotipo, hablamos de dosha. Algunos dicen humores también. Ahí se largó a llover. ¿Sí? Pero seguramente nosotros vamos a nombrar doshas. Hay 3 doshas, ¿se ve ahí? Quiero que se grabe bien. Entonces dosha no es desequilibrio. Sí, dosha es desequilibrio. Acordate que yo dije en la clase pasada que una palabra en sánscrito tiene muchas definiciones según el contexto que se dé. Dosha significa constitución, desequilibrio. La traducción literal sería que tiene tendencia a decaer. Claro. Toda esa frase. Claro. ¿Viste como el japonés o el chino que es un simbolito pero significa una cosa re larga? Sí. Lo mismo. Claro. Nunca van a ver que una palabra signifique una sola definición en lo que es Ayurveda. Porque primero que eso es un lenguaje de otra cultura y es milenario, entonces tiene una simbología más que una traducción. Pero bueno, van a ver que dosha es una palabra que vamos a usar mucho. ¿Sí? Hay 3 doshas. Kapha, Pitta y Vata. Kapha va a estar formada de, Silvi, ¿te acordás? Kapha, tierra. Bien. Y agua. Bien, tierra más agua. Uh-huh. Pitta, ¿te acordás? Fuego más agua. Bien. Y Vata. Agua y tierra, ¿no? Éter
Ah, no, no sé. aire. Bien. Chicas, algunas de ustedes creo que tiene el... Ah, no. Sí, ¿quién es? Maxi, silenciate el micrófono. Porque se escucha como interferencia. Ahí está. Bien. Hay que saber esto. Bueno, esto lo vamos a ver todo el curso, ¿eh? No es que se ve ahora y ya está, sino que es para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de dosha. No es el tema que nos toca hoy, pero para poder entenderlo voy a dar una introducción. Cada uno de estos elementos que dijimos que eran 5, esos elementos pertenecen a un principio filosófico que ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan cómo se llamaba en sánscrito? Maxi, mira que tenés el micrófono abierto y se escucha toda interferencia. ¿Querés salir y volver a entrar a la reunión? A ver si a lo mejor es eso. Salí, yo te vuelvo a dar el ok. Ahí está. Bien, esa teoría se llama Pancha Mahabhuta. No importa si no lo recuerdan en sánscrito. Pancha significa 5, Maha significa grandes, y Bhuta significa elementos. Cinco grandes elementos. Estos 5 grandes elementos forman todo nuestro universo. ¿Sí? Forman el macrocosmos. Entonces no importa dónde yo me vaya, esto va a estar. Y todo el microcosmos, ¿qué significa qué? Que están adentro mío también. ¿Sí? Como fuerzas, como energías, que se combinan para dar vida. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos elementos va a tener ciertas cualidades. Por eso nosotros decimos que hay distintos principios filosóficos. Uno es la teoría de los doshas o tridóshica, la teoría de los elementos y la teoría de las cualidades. Nada es necesario recordarlo de memoria, simplemente con poder deducir, poder entender que cuando hablamos de el espacio, ¿cómo es? ¿Cómo creen ustedes que está el espacio? ¿Está lleno o está vacío? Vacío. Está vacío. ¿Cómo lo sienten? ¿Que es algo grande o es pequeño? Grande. Que es expansivo, grande, inmenso. Bueno, todas esas cualidades, si yo me pongo a pensar en un momento, van a ser las características de los elementos. Entonces, cuando hablamos de aire, luego lo vamos a ver bien detallado, ¿sí? Pero lo pasamos un poquito así por arriba. Si yo hablo de aire o hablo de viento, más que de aire, se habla de viento. Cuando hablamos de viento, ¿cómo puede ser el viento? ¿El viento siempre es igual? ¿Siempre sopla igual una vez que arranca? El viento es cambiante, es inestable. Tenemos una brisa suave de verano o un huracán que te rompe todo, ¿sí? Es inestable. Nosotros decimos que es irregular. ¿Por qué cambia? Porque puede soplar suave y de repente tenés un tornado, ¿sí? Cuando nosotros, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, ¿qué es lo que hace el viento cuando sopla? ¿Seca o moja? Seca. Seca. Entonces, la característica del aire o del viento va a ser seca. Es móvil, cambiante, seca. Ya ahí vamos viendo, deduciendo cuáles son las características. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando yo esté hablando de un dosha que tenga el elemento aire, van a coincidir esas cualidades. Entonces, si Vata tiene aire y aire es móvil, cambiante, seco, irregular, ¿cómo será una persona Vata?
móvil, cambiante, Cambiante. seco y frío. Porque siempre el aire, aunque uno diga, no, a veces sopla calentito, no, siempre tiene tendencia a ser frío. Entonces, las personas que tengan mucho aire van a ser personas que tengan las manos y los pies fríos, que hablen mucho, que no paren de pensar. Porque también el aire y los otros elementos se alojan en una parte de nuestro cuerpo o en varias. Luego también se escabullen. Uno dice, bueno, chicas, si se llega a cortar la clase, entramos por el otro enlace, porque ahí me apareció un cartelito, ¿sí? Uno dice, no, bata o aire está siempre en la cabeza y en el colon, pero a veces se va la articulación. Y si bien la articulación, uno puede decir, sí, es hueso con espacio, bata, hay una lubricación que tiene, que cuando se mete bata la seca y se produce la artrosis. ¿Se entiende? Nada en nuestro cuerpo es estático. Allá bata, acá cafa, allá... No. Se entrelazan entre sí y dan como resultado una sintomatología. ¿Sí? Por ejemplo, cuando pita y cafa se mezclan, producen problemas metabólicos, ¿sí? Como la diabetes, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, uno hace como un referente organizado, pero en realidad todo se entrelaza, ¿sí? Por eso somos personas y no somos enfermedades, porque por más que uno diga es la genética que tiene tendencia a decaer en esto, siempre va a haber algo que vos no pudiste controlar, que seguramente es una emoción o un pensamiento. Y entonces, por más que vos me digas, bueno, no, sí, en la familia, vos ponete a pensar, tenés a lo mejor una abuela con, en mi caso, mi abuela tenía asma y de todos los nietos, que somos como 13, 14, 15, ya no sé, hay una sola que tiene asma, ¿entendés? Y la mamá no. Entonces, todos tenemos tal vez la predisposición de heredar esa predisposición del asma de mi abuela, pero una sola de mis primas es la que sufre de asma. Entonces, sí, ¿es genético? Sí, tenés una predisposición, sí, pero no a todos se nos despierta igual. Entonces, porque somos personas distintas. Y la misma situación que podemos llegar a compartir, a lo mejor hablo de familia porque como lo más, ¿se entiende? Como hermanos, a uno le afectó de una manera y a otro le afectó de otra, o a uno no le afectó. ¿Se entiende? Entonces, es muy individual, se trabaja la persona en su contexto. Para poder entender entonces los elementos, para poder entender los doyas, vemos los elementos. A mí siempre me gusta guiarme más de que, en lugar de que me pregunten, ¿qué doya soy? No, ¿qué elemento tengo en desequilibrio? ¿Sí? Porque mi estructura física puede ser, qué sé yo, más pita, con más bata, pero estoy desequilibrada, que yo en cafa. ¿Sí? Entonces, ¿en qué? En agua. Porque estoy desbordada emocionalmente. Porque agua es emoción. ¿Sí? O tengo sobrepeso. Bueno, entonces, ¿qué tengo? Exceso de tierra, apego. ¿Sí? No me importa si mi constitución primaria es cafa, pita o bata. Tengo que ver en el momento qué elemento se está desequilibrando. Y trabajamos con ese elemento. Te va a hablar mucho. Y es mucho más sencillo de entenderlo. ¿Sí? Bien. Aire. El fuego es el elemento que transforma. Transforma todo. Según el fuego que yo tenga, es la digestión que voy a tener. Pero no solamente la digestión en el estómago, sino también la digestión y la forma de procesar todo lo que entra por mis sentidos. Porque la Ayurveda nos dice que alimento es todo aquello que entra por los sentidos. Entonces yo me alimento de lo que veo, lo que escucho, lo que huelo, Lo que absorbes, ¿no? lo que siento por la piel. ¿Cómo? Lo que absorbes. Lo que absorbes por todos los sentidos. Entonces, cuando hay una falta de alimento en alguno de estos sentidos, muchas veces lo reemplazamos por comida, ¿sí? Y por lo general es una asociación hacia lo amoroso, ¿sí? Porque inconscientemente
hay una asociación primaria de que cuando vos tenías la necesidad del hambre, la que te satisfacía eso era tu mamá. Venía y te daba la teta. Entonces vos asocias inconscientemente, por más que te haya dado la mamadera, es inconsciente. Entonces asocias que el alimento es amor. Por eso nuestra parte CAFA de todos, CAFA es amor. Y CAFA come. Los que más tienen CAFA comen porque se sienten tristes o porque se sienten amados. Porque siempre asocian con lo emocional. ¿Sí? Entonces, cuando hay una falta, siempre se complementa con el otro sentido. Por eso uno se tiene que nutrir de todos, en todos los sentidos, ¿sí? Desde lo que veo, que permito, desde lo que escucho, que permito, desde lo que huelo y también de lo que meto en la boca. Tengo que ser selectivo en el momento y la forma, porque yo puedo tener un plan de alimentación espectacular, pero si ese momento de comer yo estoy rodeada de un grupo de gente o en una situación incómoda, estoy comiendo eso. Entonces es preferible dar espacio, esperar, porque el espacio trae el tiempo, y comerás a la tarde y nadie se va a morir, porque en lugar de comer a las 12 comas a las 2 de la tarde, a las 3. ¿Se entiende? Bien. El fuego transforma todo. Luego tenemos el agua, como dije recién. El agua está relacionado en lo físico a todo lo que es húmedo en nuestro cuerpo. A todo. ¿Sí? El agua produce apego y está relacionada con la emoción. ¿Sí? Cuando el agua y la tierra se juntan, la tierra es la firmeza, es lo estable, es lo que contiene. Fíjense ustedes, piensen en el río. ¿Cómo es el río? ¿Anda solo por ahí? No, tiene las márgenes del río, es la tierra. ¿Sí? Como dice mi profesor, me encanta. El agua y la tierra se aman y forman CAFA. Dice, el aire y el fuego se aman y forman pita y bata, se encienden, se explotan, y agua y tierra se juntan y se hunden. Así son las palabras de él. Pero es así, porque agua y tierra forman apego, la tierra forma el apego a este tipo de emoción, el agua es emoción, la tierra es solidez, es la solidez de nuestro cuerpo, son los huesos, son los órganos, pero también es la estructura mental y emocional. Una persona con mucha agua y tierra, pero sobre todo tierra, es muy terca. Y traten de convencer a un terco, se van a desgastar. No. ¿Sí? Son así. Si bien son puro amor, estos CAFA son tercos como burros. ¿Sí? Porque nada los va a hacer cambiar ni salir de su estructura. Se sienten muy bien. Las personas con agua y tierra buscan siempre lo estable, que nada se modifique, que todo siga hasta acá. Por eso el agua y la tierra son complacientes, se amoldan. El agua es, siempre digo lo mismo, como la botella, se pone en forma de botella, se pone en forma de jarrito, se pone en forma de cacerola. El agua se amolda, esas somos las mujeres. Somos más agua que los hombres. Nos amoldamos. ¿Sí? Cedemos. Entonces luego el agua y la tierra forman los quistes, los tumores. ¿Sí? ¿Qué es eso? Es el apego emocional con la tierra que se comprime. Porque todo lo sólido en nuestro cuerpo tiene que ver con el elemento tierra. Por eso, cuando tengo un desequilibrio en CAFA, en tierra y agua, ¿sí? Emocional, y se forman estos quistes, con un plan de alimentación y un plan de ejercicio físico, vos a esa persona la vas sacando de ese estado. ¿Sí? Es así. Hay apego a emociones que yo no pude expresar. Cuando guardas emociones, sobre todo. ¿Cómo qué? Cuando guardas las emociones, sobre todo. Más que cuando las guardás, sí, que CAFA es muy de ir hacia adentro, porque siempre tiene mucho temor a no ser querido,
Kapha siempre busca sentirse amado y cuando no encuentra ese amor en el afuera, lo busca en la comida, porque esta asociación primera que yo les estoy diciendo a lo materno, porque aparte Kapha es maternidad, es la madre tierra, es la Pachamama, es la... Venga. ¿Sí? Eso es Kapha. Cuando no lo encuentra, lo reemplaza por comida. Y cuando se apega a una emoción, porque aparte Kapha es el recuerdo, es la ilusión, es el pasado, apegado, pero no que solo hay el verano del 98, no, a todo. Y se apega, entonces luego como no suelta, porque no tiene fuego, agua y tierra no tienen fuego, por eso necesita dinamismo, acción, quemar, hacer calor. Cuando eso no pasa, se transforma en estos quistes, tumores y todo eso. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Algo que me quieran preguntar? Por ahora, chicas allá, del otro lado del ciberespacio. Normi. Tomar agua, chicas. Bien, copiaron todo porque voy a borrar, como en la escuela. Esto ya lo tienen. Copialo vos, Marian. Bien. Vamos llegando de a poco a donde quiero llegar. Bien, lo que vamos a ver ahora es el tema que nos tocaba ver hoy, que son las gunas o los gunas. También tienen que saber eso, que a veces las doyas, los gunas, las gunas, por ejemplo, el prana, tendríamos que hablar de la prana, porque es una energía femenina, no por mujer, no por género, sino por energía, ¿sí? Entonces eso también algunas veces van a ver en algún escrito que diga las gunas o los gunas y es lo mismo. No pasa nada, ¿sí? Hay 3 energías que atraviesan todo nuestro mundo, nuestra vida. Tres energías que se llaman, que son las gunas, que son sattva, rajas y tamas. ¿Sí? Ahora lo vamos a ir leyendo y lo vamos a ir porque es re amplio. Este es el texto que mandé ayer. Bien. Ustedes tienen que saber esto para poder entenderlo. Estos son los doyas. ¿Sí? Kapha. Cualquier cosa puse. Kapha, Pitta y Vata. Vamos a hacer como una calificación horizontal, clasificación horizontal, no calificación, eso es muy de la escuela. Ya estoy, se renotas esta semana. Una clasificación informes. Sí, horizontal. Y las gunas es una clasificación vertical. Miren acá. Sí. Vertical, gunas. Entonces tenemos sattva, rayas y tamas. ¿Qué significa eso? Miren a Kapha. Kapha puede estar en equilibrio hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? Pitta puede estar, vamos a poner un circulito, en equilibrio, puede estar hacia arriba o puede estar hacia abajo. Y Vata puede estar en equilibrio, ir hacia arriba o ir hacia abajo. ¿Qué significa esto? Porque eso también ustedes cuando vean
o lean, van a decir, ay no, porque los vatas son siempre sáttvicos y pita siempre es rajásico y tamas, y los kafas siempre son tamásicos. No. Cada uno de estos doshas puede estar en su equilibrio o puede estar con una energía ascendente o puede estar con una energía que descienda. Claro que la característica de cada uno de estos va a ser diferente. Entonces no va a ser lo mismo un kapha rajásico que un pita rajásico. Antes que me olvide, sattva es la energía del equilibrio. Rajas es la energía del movimiento. Y tamas es la energía de la inercia o la quietud.